Vamos a hablar hoy del lenguaje figurado. Yo no soy de letras, pero bueno, me cuesta estas cosas, pero reconozco que tienen su belleza, ¿no? Creo que enriquece mucho el lenguaje, pero también hace a veces difícil de entender las cosas que decimos en letras. Algunos habéis escuchado seguro la historia, ¿no?, de ese sargento que puso en fila a todos los soldados y le iba preguntando, ¿no? Y le pregunta a uno: soldado, ¿qué es para usted la patria? Y el soldado contesta: mi madre. Y va al de lado y dice: soldado, ¿qué es para usted la patria? Mi tía. Y dice: hombre, ¿cómo que su tía? Es que el de al lado es mi primo. Bueno, pues eso es lo que pasa con el lenguaje figurado, porque lógicamente la patria no es tu madre. Pero ahí, cuando no entendemos las figuras, pues hay estos problemas. Bueno, las figuras, el lenguaje figurado, pues representa una idea, pero la expresa con una palabra diferente de la literal o la real, con lo cual siempre es un desafío poder discernir qué querrá decir con esa figura, esa ilustración. En un taller que tuvimos de autismo, que fue muy bueno hace poco, nos explicaban las características de las personas que tienen este síndrome. Y uno de esos problemas es que no entienden para nada el lenguaje simbólico. Para ellos todo es literal. Entonces, si la profesora habla de un niño que se está ahogando en un vaso de agua, es un problema, porque piensan literalmente que hay un niño en un vaso de agua, pero dice: ¿cómo es posible? Pero se está ahogando, y entonces hay que explicarle, ¿no?, lo que significan esas cosas. Bueno, pues en la Biblia también tenemos lenguaje figurado, y aunque en general, la norma general cuando leemos la Biblia es tomarlo literal lo que dice, pero es cierto que encontramos muchísimas expresiones de tipo figurado, y seguro que nosotros las usamos en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Cuando la gente dice que el precio del marisco está por las nubes, bueno, pues, o que anda como un pulpo en un garaje, pues todos entendemos más o menos lo que quiere decir. Y eso se llaman tropos. Técnicamente, esa palabrita tropo, que significa vuelta, dar la vuelta o un cambio, porque se cambia en realidad una palabra por otra. Y este lenguaje figurado, aunque existe en todo el mundo, existe especialmente en Oriente, que es de donde viene la Biblia. Y entonces allí se usa mucho. No se ponen muy de acuerdo los estudiosos por qué usamos lenguaje figurado. Los lingüistas, algunos dicen que es, bueno, cuando empezaron los idiomas, pues solo tenían unas poquitas palabras, y entonces tenían que buscar comparaciones, ilustraciones para explicar las cosas. Y también otros piensan que es porque los humanos tenemos una obsesión, que es la de comparar. Lo hacemos a nivel físico, con la vestimenta, con el comportamiento, siempre estamos comparando. Y eso tiene una dificultad. Y tenemos ahí un texto que lo puede ilustrar, que es la conversación de Jesús con la samaritana. Entonces Jesús le dice que el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Y qué es lo que entendió la samaritana? ¿Qué es lo que pensó que le decía Jesús? Pues pensó que era agua física, literal, ¿no? Pues es un ejemplo, como tenemos esa dificultad. Y para introducirnos en este tema, quiero leeros unos párrafos, los vamos a ir poniendo también en la pantalla, que es de José María Martínez. Él lo va a explicar mejor que yo, y creo que resume muy bien la idea. Dice lo siguiente: la inmensa mayoría de las figuras del lenguaje que hallamos en la escritura están tomadas del entorno del autor. Los profetas del Antiguo Testamento recurren una y otra vez a los elementos pictóricos de su mundo, tanto los referidos a la naturaleza como los relativos a las 1001 actividades humanas. Todo se convertía en fuente de ilustración, todo enriquecía y vigorizaba el lenguaje que convenía en la comunicación de un mensaje que frecuentemente entrañaba decisiones de vida o muerte. La siguiente tenemos el Nuevo Testamento. También abundan los tropos derivados del contexto existencial. Jesús mismo fue verdadero maestro en el uso del arte o de este material.
Dejando a un lado sus parábolas, podemos recordar sus múltiples alusiones a seres del mundo animal, zorras, camellos, ovejas, gorriones, peces, escorpiones. Del reino vegetal, pues habló de los lirios, las cañas, las higueras, o del mundo inanimado, las señales meteorológicas, relámpagos, piedras, polvo, y de actividades también laborales, como la siembra, la siega, la trilla, el pastoreo, la construcción, la administración, y también de las relaciones familiares, entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos. De los objetos también. Jesús habló de los objetos como la lámpara, el vestido, la comida, la sal, el agua, o incluso de la política. Nos habló de reyes, de gobernantes, en fin. Y la impresión, dice José María Martínez, que nos produce ese casi constante uso que Jesús hace de las imágenes del mundo exterior, es que con toda naturalidad su mensaje es comunicado no mediante proposiciones abstractas, sino mediante un lenguaje enraizado en la vida cotidiana de los oyentes. Pero precisamente a causa del hondo contenido vital del que habla Jesús, es indispensable captar no solamente la belleza retórica de sus figuras, sino las sublimes verdades que en ellas se atesoran y que posiblemente nos pasarían desapercibidas de haber sido expuestas de manera menos pictórica. Algo parecido podemos decir del resto del lenguaje figurado en la Biblia. Bueno, creo que lo resume muy bien la idea, la importancia y la variedad de este tema. Entonces vamos a hablar de unas ideas primero acerca del lenguaje figurado y luego, hasta donde nos dé el tiempo, pues algunos ejemplos. Bueno, ¿cómo sabemos cuando yo leo la Biblia, cómo sé si lo que estoy leyendo es lenguaje figurado o es literal? Es la primera cuestión, ¿no? ¿Tú lees algo? Bueno, pues la regla sería que si lo leo y no tiene sentido, si lo tomo literal, ya es un indicio de que debe ser un lenguaje figurado, porque hay una contradicción o porque es absurdo lo que dice o porque no concuerda con el resto de la Biblia o del tema del que está hablando. También sería si hay una frase que un autor la suele usar en lenguaje figurado en otro pasaje, pues es muy probable que en este otro pues también sea en ese sentido figurado. Bueno, la siguiente pregunta podría ser, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué usar lenguaje figurado? ¿No sería mejor 2 más 2 son 4? Y no andar con un par de no sé qué. Bueno, pues algunas razones. Bueno, podéis aportar vosotros ideas, seguro que tenéis algunas, ¿no? ¿Por qué usamos lenguaje, por qué usar lenguaje figurado? Bueno, ahí tenéis algunas pistas, ¿no? Una de ellas es porque queremos enfatizar algo, queremos reforzar el mensaje que estamos dando. Ahí tenéis un ejemplo curioso de Lucas 13, versículo 32, dice el Señor, id y decid a ese zorro, más curioso, ¿no? Como Jesús no fue muy diplomático ahí. Yo expulso demonios y hago curaciones, y aquí está la curiosidad, ¿no? El énfasis. Hoy y mañana y al tercer día. Podría decir durante 3 días, ¿no? Por 3 días, pero hoy, mañana y, por así decir, pasado mañana, tercer día. Otro propósito es inducir a una decisión, pues con una imagen, con un cuadro que nos representa una escena, pues nos puede motivar a responder. Ahí tenéis Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20, donde ese famoso texto que fue también motivo de un cuadro muy famoso, aunque el cuadro es famoso especialmente por otro detalle, pues dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y claro, ¿qué te imaginas, no? Pues te imaginas a alguien ahí pidiendo, tal vez de noche, ese cuadro es de noche, que está frío, queriendo entrar y pidiendo a ver si por favor le abres la puerta. Y también nos habla quizás de oportunidad, de que si llaman a abrir la puerta y si no le abro, terminará marchando. Entonces invita a tomar una decisión. Bueno, ¿qué más motivos podría haber? ¿Os ocurre alguno más? Podéis participar. Así lo hacemos menos aburrido. Si habláis vosotros, vuestra voz será más bonita que la mía. ¿Sí? No, aclarar. Aclarar, por ejemplo, sí. Creo que utilizar
ejemplos cotidianos para explicar abstractas. Era para aplicar esa cosa abstracta a cualquier persona. Sí, no habría casi otra manera de hacerlo bien. Para que me identifique con eso. Y para que lo recuerde. Para recordar. Muy bien, parece que habéis leído mis notas. Qué bien, qué bien. Bueno, así, alumnos avanzados. Vale, voy a poner la siguiente. Bueno, pues ahí tenía apuntado, ¿no? Facilitar el recuerdo. Cuando Jesús dice, pues vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Pues es una frase que recordamos con frecuencia, ¿no? Esta idea de que tenemos que ser una luz, los creyentes, en el mundo. También dijisteis para ilustrar una verdad, pues Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Pues nos habla de quién puede satisfacer tu vida, ¿no? Quién es el que nos da la vida, quién es el que sacia nuestras necesidades. También dijisteis clarificar conceptos difíciles de entender, por ejemplo. Y yo creo que una de las razones por las que se nos presenta a Dios como Padre, pues para que podamos entender cómo es nuestra relación con Dios, ¿no? Es muy interesante eso porque en el Antiguo Testamento no se dirigían a Dios como Padre, siempre era el Señor. ¿Y cómo oraban? Eso, cualquier, oh Señor Jehová, ¿no? Había como miedo, un temor, acercarse. Bueno, la escena del Sinaí no era para menos, ya decían ellos, no, sube tú Moisés, que nosotros no queremos, ¿no? Y a mí me gusta. El cuarto. Llegar. Bueno, ahora llegaremos ahí también. Y entonces, bueno, en el Nuevo Testamento es una novedad de presentar a Dios como Padre, esa relación más cercana o como esposo. Y bueno, pues el que le gusta a Angelita, hacer el mensaje, a doña Ángela le gusta hacer el mensaje más ameno, atractivo, impactante, con el fin de despertar el interés del oyente. Eso es una indirecta para los predicadores, No es para que no. De verdad que no. Pero es que desde luego que venimos a escuchar la palabra, contenida aquí, la tenemos en casa y a todos solos podemos ir a ella si tenemos una necesidad o una encomendación que hacer. Pero, pastores, predicadores, no se enfadéis conmigo. A ver, sois un poco tostones. No nos podemos Qué enfadar. riquillos sois. Qué riquillos sois. Bueno, pues Bueno, esto, os quiero mucho a todos. hablando a predicadores, en alguna ocasión dije, no sé dónde lo escuché o lo leí, decía que los predicadores no tenemos derecho de aburrir a la congregación. También eso que hace posible que se convierta la Biblia en historias para que los niños vayan a dormir. Por ejemplo, que alguien como un niño se entretenga tanto con la historia y lo pueda hacer de tal manera que vaya a dormir. Sí, sería muy aburrida la Biblia si no tuviera toda esta riqueza, ¿verdad? Debe de ser fuerte. Bueno. Sugiero 3 cosas a tener en cuenta. Podemos poner ahí 3 ideas. La primera, claro, para entender las ilustraciones, en muchos casos necesitamos el contexto. Porque, claro, en cada país, pues las frases no significan siempre lo mismo. Entonces necesitamos entender incluso los objetos, ¿no? Por ejemplo, una frase de Job, en el capítulo 7, versículo 6, dice, mis días pasan más veloces que la lanzadera. Ahora, ¿qué significa eso? Está haciendo una comparación aquí, ¿verdad? Es un símil, una comparación de lo rápido que pasa la vida como la lanzadera. Pero si no sabes lo que es la lanzadera, pues bueno, te quedas con la primera parte, que los días pasan rápido, que es lo principal, pero la ilustración, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que menciona ahí? Pues hoy, claro, en las ciudades no tenemos lanzaderas, hay lanzaderas espaciales, pero no son esas, ¿no? Las que tendría Job. Y eso tenía que ver con el telar. Cuando se tejían, ponían esos aparatos ahí enormes, iban así las... Bueno, Ángela sabe todavía Sí, todo eso, porque, ¿ves? sí, porque Se veía antiguamente. Se veía antiguamente y de vez en cuando yo tengo cosas en la televisión y al estar así muchas veces para no quedarme dormida toco y me sale alguna cosa de esas y la sigo viendo. Soy así un poco de antigua.
Pues en el telar están todas esas así colocadas y la lanzadera es la que va pasando de un lado a otro y es la que los une, ¿no? Es la que teje. Es como la aguja que va corriendo así rápido de un lado para otro. Bueno, otra idea importante a tener en cuenta sería que buscamos la idea principal de la ilustración. No hay que ir a los detalles que podemos sacar de la historia, sino cuando hay una ilustración hay una idea y esa es la idea. Y lo último es que una misma palabra podría tener diferentes significados, ¿no? He puesto la palabra oveja. Mismo en Isaías 53 se dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y está hablando del ser humano y ahí se enfoca la idea pues, de la oveja que es torpe y que se pierde fácilmente y que no sabe volver, ¿no? Y esa tendencia de apartarse e ignorancia. Pero en el mismo capítulo también se habla del Señor como el Cordero. Y ahí, lógicamente, no tiene ese significado, la imagen, ¿no? Es la idea de sumisión. El Cordero que va sumiso al matadero. Otro ejemplo, esposa. ¿Para qué se usa la figura de esposa en la Biblia? ¿Quién es la esposa en la Biblia? La iglesia. Solo la iglesia. La compañera también con la que uno se casa y también puede ser otra cosa. Israel, también de Israel se dice que es la esposa. Entonces, cuando leemos que Dios habla de la esposa, pues puede estar aplicándose a una cosa u a otra. Bueno, vamos a ir viendo algunas de esas figuras del lenguaje con los ejemplos de la Biblia. Y tienen su dificultad algunos para reconocerse y luego veréis palabras raras también. Pero no os preocupéis que yo soy el primero que no les hago caso. Pero hay que poner un nombre y lo importante es distinguir la ilustración, ¿no? Y entenderla. El nombre da igual. Bueno, la más fácil, la más sencilla es el símil, que es una comparación. Es lo más sencillo. Cuando se compara una cosa con otra. De ahí viene una palabra más común que es similar, ¿no? Decimos que algo es similar a esto. Bueno, pues eso es abundantísimo en la Biblia. Normalmente lleva estas palabras como, así, o semejante a, semejanza. Y ahí tenéis ejemplos como el ciervo brama, como el ciervo, yo voy a la versión anterior de la Reina Valera, de la Biblia de las Américas, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Claro, ¿y tú escuchaste alguna vez un ciervo bramar? Entonces, la ilustración te la imaginas, pero no lo sabes, ¿verdad? Hay que buscar. Bueno, hoy en Internet tenemos recursos para escuchar cómo es el bramido del ciervo y qué tiene de particular ese bramido, ¿no? Porque si menciona ese en particular, es que tiene algo especial el ciervo. ¿Por qué brama un ciervo? Aquí ninguno de nosotros pues, conocemos ese ambiente. Pues el ciervo es un animal que lógicamente tiene sus depredadores, ¿no? Como los leones, los lobos y todos estos van a por los ciervos. La estrategia del ciervo para escapar es la velocidad. Entonces son rápidos, pero se cansan pronto. ¿Y qué necesitan? Agua, para poder reponer fuerzas. Entonces necesita agua. Y otra razón es que, sobre todo en las épocas de verano, el ciervo desprende mucho olor. Y eso es mortal, porque es lo que huelen los depredadores. Y entonces lo que hace es busca corrientes de agua, no agua estancada, sino corriente de agua donde se baña, se lava, para tratar de quitar un poco el olor y no atraer a sus depredadores. Así que eso nos ayuda a entender esta ilustración. Otro ejemplo, Proverbios 26, versículo 1. Como nieve en el verano y como lluvia en la siega, así la honra no es apropiada para el necio. Y aquí hay que saber agricultura. ¿Qué pasa con la nieve en verano? ¿Cuál es el problema de la nieve en verano? Que no suele nevar. Sí, eso sería contradictorio. Pero aquí dice que no es apropiado la lección, ¿no? Y la lluvia, ¿qué pasa con la lluvia si es la época de la siega? Es un poco más fácil de entender, ¿no? Se echa a perder, se estropea. Pero claro, si yo no soy agricultor, a lo mejor no me entero de eso. Entonces ahí es la idea de que
si honras a un necio, si le aplaudes, si le pasas la mano, si hablas bien de un necio, por quedar bien, al final estás estropeándolo más, estás haciendo más daño. Entonces, pues es importante. Otro ejemplo muy bonito es este que usó Jesús para hablar de Jerusalén, cuando él ya está yendo a Jerusalén y próximamente lo van a crucificar. Y dice allí, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué imagen más bonita es esa? En las ciudades no tenemos gallinas, pero eso pasa, ¿no? En los que conocéis o tuvisteis gallinas, a lo mejor habéis visto. Eli, ven aquí. Hay una gallina por ahí llamando. Y bueno, sabéis que hay. Oye, no me grites, abre la puerta, ¿eh? ¿Qué puede pasar? No me grites, ¿eh? Hay una historia Ese edredón que quites. de un incendio, ¿no? Que se habló de que habían encontrado calcinada la gallina y los pollitos vivos. Porque la gallina estaba así cubriéndolos, protegiéndolos en el incendio y llegaron a encontrar eso, la gallina muerta y los pollitos vivos. Y bueno, pues es muy entrañable, ¿no? Que el Señor describe así su amor hasta por los que le rechazan. Tenemos otro detalle más que considerar sobre el símil, que es la idea de un error que debemos de evitar. Bueno, antes ya lo dijimos un poco, que es lo de profundizar en los detalles. Por ejemplo, ahí es una cita de Isaías 44, donde el Señor dice, he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te he redimido. Claro, ¿cuál es la enseñanza? Ahí tenemos dos ilustraciones, con lo cual el Señor está dando importancia a este tema que quiere comunicar, que el Señor disipa como una nube que es densa y la disipa, nuestras transgresiones, o como la niebla, ¿no? Que se levanta y se va. ¿Y cuál sería el mensaje ahí que pensáis que querría comunicar esa ilustración? ¿Es difícil de entender? No. Hace los pecados. Sí. Yo creo que está hablando del perdón, ¿no? Del perdón de nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues como está diciendo, como si los hiciera desaparecer. Ese es el perdón que deberíamos tener nosotros, pero es muy difícil que nuestras neuronas olviden, ¿no? Como decimos, perdonamos, pero nos cuesta olvidar. Pero el Señor, aunque yo creo que Él tampoco olvida, porque no podrá olvidarlo, pero para Él, aunque lo pueda recordar, están pagados y ya como si nunca hubieran existido, ¿no? ¿Dónde está la niebla? ¿Dónde está esa nube que vimos y que desapareció? Ahora, ¿cuál sería el error? Es hacer un mensaje de esa ilustración y, por ejemplo, empezar a hablar de cómo se forman las nubes, cómo se forma la niebla, y decir, pues los pecados también se forman así. Bueno, pues sería ir más allá de lo que el Señor quiere comunicar en esa ilustración. Bueno, esta es la más sencilla, ¿vale? Vamos a la siguiente. La siguiente es la metáfora. La metáfora es casi lo mismo con una pequeña diferencia. En la metáfora no se usa esa palabra como, sino que directamente se sustituye una palabra por otra. Y con frecuencia va unida al verbo ser, que lo tenéis ahí en los ejemplos marcados, ¿no? Entonces, Jacob, cuando está profetizando acerca de sus hijos, que va a morir, y le da como una bendición o habla del futuro de cada uno de sus hijos, en el caso de Judá, pues le dice directamente, cachorro de león es Judá. Evidentemente no es literal, ¿no? Es una ilustración para hablar de pues, cómo sería el futuro, el carácter de Judá. O cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra o la luz del mundo. Y claro, cuando habla de la sal, pues tenemos que pensar en el primer siglo. Aquí habla de que si la sal se ha vuelto insípida. Parece ser que en Palestina y en el Mar Muerto, pues se aprovechaba esa agua tan concentrada para tener sal. ¿Y qué hacían? Pues se ponía en montones. Y claro, la sal tampoco era muy pura, tenía mezcla de cosas.
y lo que ocurría es que si llovía, la sal se iba, pero quedaba un montón ahí que parecía, pero insípido, ¿no? Perdía la parte principal de la sal, ¿no? Entonces, por eso, esta ilustración tiene en mente esa situación. Otro ejemplo, uno más, de Judas, capítulo 1. Esta habla de infiltrados en la iglesia. Puede haber infiltrados en la iglesia, ¿eh? Judas 1, bueno, es el único capítulo que tiene, versículos 12 y 13. Fijaos en 2 versículos la lista de ilustraciones que usa Judas para describir a estos infiltrados. Dice, son escollos ocultos, pues eso se refiere, ¿sabéis lo que son los escollos, no? En el mar, donde los barcos se van a pique cuando no saben que están ahí. Apacentarse, nubes, árboles, olas furiosas, estrellas errantes, ¿no? Y dice, pues ellos son escollos ocultos. Claro, es una ilustración. Bueno, la dificultad de esta metáfora, y puedes poner la siguiente, es que no siempre está claro el significado cuando aparece. Por ejemplo, aquí, no sé qué pensáis vosotros, Deuteronomio 32, versículos 40 y 41, el Señor dice, alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flamante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Claro, ¿qué querrá decir cuando el Señor dice, alzo a los cielos mi mano? Bueno, no está muy claro, pero hay alguna idea, ¿no? Sí. La idea que se piensa, que ahí está hablando de que el Señor está diciendo algo y levanta la mano hasta el cielo. No sé cómo la haría, si así, no sé, o una. No, bueno, aquí dice mi mano, ¿no? Pues dice que cuando habla así es un juramento, o prestar juramento. Bueno, algo se hace hoy también, ¿no? Cuando juran los presidentes de Estados Unidos, porque hacen algo así, ¿no? Juran así ante la Biblia. Y bueno, pues buscamos en estos casos también en otros pasajes de la Biblia que pueden darnos la idea. Y hay una traducción de Ezequiel capítulo 20, no la he puesto ahí, pero en Ezequiel 20, versículos 5 y 6, donde la Biblia que nosotros manejamos en castellano traducen la misma palabra, esa alzo a los cielos mi mano, y pone juré. Ya dicen por el contexto ahí, ya está claro que es juré. Pero luego vas a las referencias en la Biblia de estudio y te pone al pie, literalmente es alcé mi mano. Pero en la Biblia ya nuestra pone juré. Así que, bueno, pues ahí tendría que ver con una costumbre de la época que juraban de esa manera. También cuando Jesús dice yo soy la puerta, pues esa es muy fácil, ¿no? De entender. Esta no es confusa. Nadie piensa que Jesús es una tabla de piedra o de madera, sino que ¿qué quiere decir Jesús? A ver, ¿qué dirías tú que quiere decir cuando Jesús dice yo soy, no está puesto ahí, yo soy la puerta? La entrada al reino. La entrada al reino. Muy bien. Tenemos 10 minutos, podemos avanzar alguna más. Ups, no pasó nada. Vale. Bueno, hasta ahora hemos visto el 2, que son figuras de comparación, ¿no? Comparan el símil o la metáfora, comparamos una cosa con otra. Judá como un león, el Señor borra nuestros pecados como las nubes se deshacen. Bueno, pues ahora las siguientes van a ser de relación. Y esta una muy interesante porque ha traído sus polémicas también por no saber interpretarla, que es la metonimia. Ahí la siguiente es la metonimia, que es una palabra que significa, es la mezcla de 2 palabras en el griego, que es cambio de nombre. Es cambiar el nombre, cambia el nombre de una cosa por otra. Y hay varios tipos, una de ellas es el contenido por el continente. Con los ejemplos se entiende mejor. Se llama a lo que hay dentro por lo que hay fuera. Vale, el ejemplo de la Coca-Cola. Tú vas a una tienda, por ejemplo, y dices, deme una lata de Coca-Cola. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Quieres la lata? No, tú quieres el contenido. Realmente lo que vas a buscar es el contenido. Pero tú dices, quiero una lata de Coca-Cola. Bueno, pues eso en la Biblia también ocurre. Cuando leemos, por ejemplo, en Oseas capítulo 1, versículo 2, dice el Señor, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas,
el Señor le dijo, anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. ¿A qué se refiere la tierra? Que la tierra se prostituye. Esto es fácil. A los habitantes. Menciona la tierra, que es donde viven los humanos, para referirse a los que viven en la tierra, a los humanos. Es una, se llama la metonimia. Está cambiando una cosa por otra. Como veis, esto es un ejemplo de que la Biblia no se puede tomar todo literal. Porque hay gente que dice que sí, que la Biblia hay que tomar todo literal. Bueno, hay que tomarlo literal, pero teniendo en cuenta las figuras del lenguaje. Si no, tenemos problemas. Otra metonimia es cambiar la causa por el efecto, o el efecto por la causa. Y como siempre, pues mejor con los ejemplos. Aquí es el Rebeca. Sabéis que Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Pero Isaac oró por ella y el Señor le concedió quedar embarazada. Pero fue un embarazo complicado, porque resulta que tenía 2 bebés dentro y además parece ser que le hacían sentir tan mal, se movían tanto que ella dice que se peleaban entre sí. No, lógicamente no estaban peleándose, pero le causaban un malestar. Hasta tal punto que ella casi desea morirse. Y dice, voy a preguntar, voy a consultar al Señor. Y después de consultar al Señor, esta es la respuesta. Dice el Señor, 2 naciones hay en tu seno. Voy a dar 2 naciones en tu seno, ¿no? ¿Qué es lo que había en el seno de Rebeca? 2 bebés. Había 2 niños, pero el futuro, el efecto, el resultado de esos 2 serían 2 naciones, 2 pueblos o 2 naciones. Entonces el Señor está usando esta figura de lenguaje, ya anunciando, previendo el futuro, lo que iba a ocurrir. Lo mismo por una del Nuevo Testamento, pues Marcos 9:17, uno de la multitud le respondió al Señor, Maestro, le traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Un espíritu mudo? ¿O qué está diciendo realmente? No es el espíritu que es mudo. Lo que es mudo es el chaval. Él está, pero está hablando de causa-efecto. ¿Por qué está mudo? No es un problema físico, no es un defecto de nacimiento, es un problema espiritual, de que un espíritu le ha poseído y no le permite hablar. Entonces, la causa es el espíritu, pero el efecto es que está mudo. Tenemos otra cita ahí que podemos poner, Lucas 2, 29, ya que estamos estudiando Lucas. En Lucas 2 dice, creo que es Simeón, ¿no? Que dice, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué es lo que vio? Tu salvación. ¿Pero qué es lo que vio Simeón cuando dice eso? ¿Qué es lo que estaba viendo? Al niño, al Salvador, en todo caso, está viendo al Salvador. Y el Salvador es la causa de que haya salvación, que es el efecto, ¿no? Este niño va a traer salvación. Entonces, está jugando con esa figura del lenguaje. Y otro ejemplo también, otra variedad de esta metonimia, la siguiente tenemos la del autor por sus obras. En este caso es la conversación de Abraham o del rico en tormento con Abraham, ¿no? Y le está diciendo, por favor, envía a alguien a mi familia, porque mi familia, si no, va a venir aquí también, porque no creen. Así que si tú les envías a alguien de los muertos, pues seguro que van a creer. Y Abraham le contesta, ellos, tu familia, que están vivos todavía, tienen a Moisés y a los profetas y que los oigan. A ver, en el primer siglo, ¿dónde estaba Moisés? ¿Y dónde estaban los profetas? Entonces, ¿a qué se refiere? A los escritos. Entonces, está refiriéndose a las obras, a los escritos, llamándoles por el nombre de los autores. Y Pablo también dice lo mismo en 2 Corintios 3:15, cuando habla de los judíos. Dice, hasta hoy, en los tiempos de Pablo, dice, cada vez que se lee a Moisés no se lee, se leen los escritos de Moisés. Bueno, estas son fáciles de entender, ¿no? Si los leemos en la Biblia, lo entendemos. Bueno, ¿cuál sería el peligro? Aquí podemos ver el peligro también es de no ver esa figura
e interpretarlo literalmente. Aquí tenéis dos ejemplos clásicos. El primero es el problema de la Iglesia de Roma, que porque no considera que esto es una metonimia, una figura de lenguaje, lo toma literal. Y por eso ellos insisten que en la Eucaristía, pues el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero es evidente que es una figura de lenguaje, que aquí está representando el cuerpo, el pan está representado en el cuerpo. Entonces, cuando él dice esto es mi cuerpo, significa esto representa mi cuerpo. Y ya en nuestros círculos, pues 1 Corintios 11:25, la discusión de años pasados de la copa, ¿no? De la insistencia de que hay que tener solo una copa, porque Pablo dice en 1 Corintios que todas las veces que comiereis este pan y bebáis esta copa, ¿no? Entonces, si lo dice literal y interpretamos literal la Biblia, es lo que dice ahí. Pero yo pregunto, ¿quién se bebe la copa? Claro, la metonimia, porque nadie se bebe una copa. Lo que se bebe es el contenido de la copa. Entonces, por eso hay que entender estas figuras de lenguaje. Bueno, vamos con una última y seguimos más otro día, si no os mareo mucho. Y esta otra tiene ya estos nombres que empiezan a ser raros, ¿no? Sinédrio. Esta se refiere a mencionar una parte para referirse a un todo. Aunque se menciona una parte, pero en realidad está refiriéndose a un todo. En el lenguaje nuestro hoy en día en la calle se usa, por ejemplo, tantas cabezas de ganado. Es que fulanito tiene 100 cabezas de ganado. A ver, no tiene las cabezas solo, ¿no? Tiene el buey completo, las vacas completas, no son cabezas de ganado. Y eso, pues en la Biblia también lo encontramos. Algunas son muy bonitas porque añaden elegancia o finura a la hora de expresarse. En este caso dice, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Claro, ¿qué son las canas? Delante de las canas te pondrás de pie, ¿a qué se está refiriendo? Y aquí ya casi, bueno, unos cuantos, algunos peinamos canas, otros no. ¿A qué se refiere? Pues que te pongas delante de pie cuando estés delante. En este caso además tenemos ya una pista muy fácil, que es otra característica de la poesía hebrea, que es el paralelismo. Entonces, delante de las canas honrarás al anciano. Entonces, las canas significa una persona mayor, el anciano. Creo que es una forma muy poética, elegante de hablar de una persona, ¿no? Oye, también el día de Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? Pues se convirtieron 3.000 almas, no 3.000 personas. Pero se usa alma, en ese caso, para referirse a toda la persona, porque la conversión pues, es de toda la persona. Otro ejemplo curioso, el siguiente tenemos en Hechos 5, versículo 9. Esta es la historia de Ananías y Zafira. Y sabéis que primero Pedro interroga al marido y miente y entonces cae muerto. Y ahora entra la mujer toda tranquila, ¿no? Que bien lo hemos hecho. Y entonces se encuentra con Pedro que le dice, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Y dice, mira los pies de los que sepultaron a tu marido. Están a la puerta y te sacarán a ti también. Los pies. Bueno, pues los pies se refieren a las personas que han sacado a tu marido, pues están ahí. Probablemente Pedro está escuchando ya los pasos que ya vienen de vuelta. Dice, mira, ya están ahí los pies de los que te van a sacar también a ti. Y a otra más práctica, el partimiento del pan. Hay varias referencias en el Nuevo Testamento, ahí tenéis dos, en Hechos 2 y en Hechos 20, que se habla del partimiento del pan. ¿A qué se refiere? Pues creo que ahí hay que entender que se refiere no solamente al pan, sino también al vino, copa, el fruto de la vida, que incluyen las dos cosas. Pero se usa la expresión partimiento del pan, pero representa el resto. ¿Por qué? Porque el Señor instituyó las dos cosas a la vez y sería incompleto una cosa sin la otra. Y en otro sentido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos también, no está puesto ahí, que se habla de Efraín.
Bueno, ¿cuántas son las tribus de Israel? Vamos a hacer un examen ahora. Aunque no sepas los nombres, no importa. Ángela se las sabe. Ya me los dijo ayer en el viaje de Carballo. Pero, vale, son 12 y luego se dividieron en dos, ¿no? Dos reinos, el del norte y el del sur. ¿Cómo se repartieron? 10 y 2. 10 y 2. 10 las tribus del norte, 2 el reino del sur. Y el reino del sur se llamó por el nombre de una de las tribus, el reino de Judá, ¿no? Y el norte, pues solía conservar el nombre de Israel. Pero muchas veces en Antiguo Testamento, pues aparece con el nombre de Efraín. Entonces, tú lees Efraín, pero se está refiriendo a las 10 tribus, a toda la zona norte. Y bueno, terminamos con una última más, que a veces, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio y terminamos con eso, que a veces se puede juntar la sinédoque con la metonimia. Para que recordemos, la sinédoque, el todo por una parte por el todo, y la metonimia, el contenido por el continente, o al revés también. Bueno, pues hay una expresión en este versículo donde dice que aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Vale, entonces, si hemos entendido el tema, es a ver si podemos encontrar en la expresión aquí, pues estas dos figuras del lenguaje. Y si no, pues el próximo día tendremos que repetirlo de nuevo, porque no hemos entendido nada. Bueno, yo sé que es difícil todo eso. Y yo que soy de ciencias no me gusta nada. Pero reconozco que hay belleza en esto, ¿no? Que la Biblia sea escrita de esta manera. A ver, ¿alguien quiere atreverse a algo? ¿Os doy alguna pista? Pues todo el mundo habitado se refiere a la población del mundo entero, pero en lugar del mundo entero es de la región. Sí, ¿a qué región sería? ¿Con qué piensas que estaría hablando? No sé. Sí, mirando lo que dice antes, ¿no? Si habla de un edicto de César Augusto, tenemos que pensar que será en el territorio sobre el que él tiene autoridad. Otras naciones no tendrían ningún objeto. Entonces, muy bien pensado, aquí tenemos una figura de lenguaje, da igual el nombre, pero hemos captado lo importante que es interpretarlo bien. Entonces, aquí cuando dice que hizo un censo del mundo habitado, se refiere al mundo habitado, pero bajo el Imperio Romano. ¿Vale? ¿Y son más personas? Y esa es la otra figura. La otra figura es que no solamente cuando dice todo el mundo, realmente, literalmente no es todo el mundo, sino que es una parte, y la otra figura es la palabra mundo, que no se refiere al mundo, se refiere lógicamente a las personas.